¿Te gustaría saber cómo manejar tu dinero con sabiduría y serenidad, sin dejar que te estrese o te esclavice? ¿Te has preguntado alguna vez qué pensaban los antiguos filósofos estoicos sobre el dinero? ¿Y qué consejos nos pueden dar para mejorar nuestras finanzas personales? ¿Quieres aprender a usar el dinero con prudencia, generosidad y gratitud, sin perder de vista tus valores y tus propósitos? Entonces este video es para ti. ¿Qué pensaban los estoicos sobre el dinero? ¿Qué valor le daban? ¿Qué consejos nos pueden dar para manejar nuestras finanzas con inteligencia emocional? Vamos a verlo. El estoicismo es una filosofía de vida que se originó en Grecia en el siglo III a.C. y que tuvo como principales representantes a Zenón de Sitio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Los estoicos buscaban alcanzar la felicidad, eudaimonia, mediante el cultivo de la virtud, arete, y la tranquilidad, ataraxia. Para ello, proponían una serie de principios y prácticas que nos ayudan a controlar nuestras emociones, a aceptar lo que no podemos cambiar, a actuar con ética y a enfocarnos en lo esencial. ¿Y qué papel jugaba el dinero en esta filosofía? Los estoicos no eran indiferentes al dinero, ni lo consideraban algo malo o innecesario. Al contrario, reconocían que el dinero era un recurso útil y valioso para satisfacer nuestras necesidades básicas y para contribuir al bien común. Sin embargo, los estoicos también advertían que el dinero podía convertirse en una fuente de problemas si se le daba una importancia excesiva o si se le usaba de forma egoísta o irresponsable. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Ahora sí, continuemos. Los estoicos clasificaban las cosas en tres categorías: las preferibles, las indiferentes y las rechazables. Las preferibles eran aquellas que contribuían a nuestra virtud y felicidad, como la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación. Las indiferentes eran aquellas que no afectaban a nuestra virtud ni a nuestra felicidad, como la salud, la riqueza, la belleza o el placer. Y las rechazables eran aquellas que iban en contra de nuestra virtud y felicidad, como la ignorancia, la injusticia, la cobardía y la intemperancia. El dinero entraba en la categoría de las cosas indiferentes, es decir, que no era ni bueno ni malo en sí mismo, sino que dependía del uso que le diéramos. Los estoicos nos invitaban a usar el dinero con prudencia, generosidad y gratitud, sin dejar que nos dominara ni nos esclavizara. También nos recordaban que el dinero no era una garantía de felicidad, ni un fin en sí mismo, sino un medio para vivir conforme a la naturaleza. A continuación, vamos a ver algunos consejos prácticos que podemos extraer de la filosofía estoica para mejorar nuestra relación con el dinero y nuestras finanzas personales. Número 1. Sé consciente de tus ingresos y gastos. Los estoicos nos animaban a llevar una vida sencilla y austera, evitando los excesos y los caprichos innecesarios. Para ello, es importante llevar un registro de nuestros ingresos y gastos y hacer un presupuesto que nos permita ahorrar e invertir de forma inteligente. También es conveniente revisar periódicamente nuestras cuentas y ajustar nuestro presupuesto según nuestras circunstancias. Número 2. Sé agradecido por lo que tienes. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditación de los males, que consistía en imaginar lo peor que podría pasar en cada situación, para así estar preparados para afrontarlo y valorar lo que tenemos. Esto no significa ser pesimistas o fatalistas, sino realistas y prudentes. Al aplicar este ejercicio al dinero, podemos apreciar más lo que hemos logrado y evitar caer en la insatisfacción o la envidia. Número 3. Sé generoso con los demás. Los estoicos defendían el concepto de cosmopolitismo, que significa ser ciudadanos del mundo y sentirnos parte de una gran comunidad humana. Por eso, nos animaban a compartir nuestros recursos con los demás, especialmente con los más necesitados, y a colaborar con causas justas y nobles. Al ser generosos, no solo ayudamos a mejorar el mundo, sino que también nos sentimos más felices y realizados. Número 4. Sé flexible ante los cambios. Los estoicos nos enseñaban a aceptar lo que está fuera de nuestro control y a adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Esto implica ser conscientes de que el dinero no es algo seguro ni permanente, sino que puede fluctuar o perderse por diversos motivos. Por eso, es importante tener un fondo de emergencia,
diversificar nuestras fuentes de ingresos y estar dispuestos a aprender y reinventarnos ante las crisis o las oportunidades. Número 5. Sé fiel a tus principios. Los estoicos nos instaban a actuar siempre con integridad, coherencia y honestidad, siguiendo nuestra conciencia y nuestra razón. Esto significa que no debemos dejarnos llevar por la codicia, la ambición o la corrupción, ni sacrificar nuestros valores por el dinero. Tampoco debemos permitir que el dinero nos aleje de nuestras pasiones, nuestros propósitos o nuestros sueños. Al ser fieles a nosotros mismos, viviremos con más dignidad y armonía. Como es costumbre en el canal Mi Mejor Versión, analizaremos algunas frases de filósofos estoicos y te invitamos a participar. Deja tu comentario, tu análisis de estos dichos. Los filósofos estoicos tenían puntos de vista interesantes sobre el dinero y su relación con la vida ética. Aquí te presento algunas frases de filósofos estoicos sobre el dinero. Epicteto: no es el hombre rico el que tiene mucho, sino el que desea poco. Epicteto destaca la importancia de la moderación y el desapego hacia las posesiones materiales. Considera que la verdadera riqueza no radica en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de controlar nuestros deseos y no depender excesivamente de las posesiones para encontrar la felicidad y la paz interior. Séneca: la riqueza es esclavitud del alma. Séneca advierte sobre el peligro de volverse esclavos de la riqueza y las posesiones. Para él, la obsesión por acumular riqueza puede ser una cadena que ata nuestra libertad interior y nuestra capacidad para vivir una vida verdaderamente virtuosa y significativa. La excesiva preocupación por el dinero puede llevar a una vida desequilibrada y centrada en lo material. Marco Aurelio: el alma se enriquece con lo que recibe, el corazón con lo que da. Marco Aurelio resalta la importancia de la generosidad y el dar en contraposición a la obsesión por recibir. Sugiere que encontrar verdadero significado en la vida no proviene de acumular riqueza para uno mismo, sino de contribuir y ayudar a otros. Esta perspectiva refleja la idea estoica de que la virtud y la generosidad son fuentes de riqueza espiritual. Epicteto: el dinero y la riqueza son cosas indiferentes, no pertenecen a nuestra verdadera naturaleza. Epicteto subraya la noción estoica de cosas indiferentes, que son externas a nuestro control y no determinan nuestra felicidad o virtud. El dinero, aunque puede brindar comodidades, no debe ser el foco central de nuestra vida, ya que no está intrínsecamente ligado a nuestra verdadera esencia como seres humanos. Así, se anima a no aferrarse emocionalmente a la riqueza material. Séneca: es más rico el que se contenta con menos, porque lo que tiene, lo goza más. Séneca destaca la idea de que la verdadera riqueza proviene de la satisfacción y el contentamiento con lo que se tiene. Al reducir nuestros deseos y necesidades, podemos encontrar mayor alegría y apreciación por lo que tenemos. Esta perspectiva invita a la moderación y a valorar lo que tenemos en lugar de perseguir constantemente más posesiones, en línea con la filosofía estoica de la moderación y la autocontención. Estas frases reafirman la perspectiva estoica sobre el dinero y la riqueza, centrándose en la importancia de no dejarse dominar por las posesiones materiales y encontrar riqueza en la satisfacción interna y en la moderación de deseos. La clave es mantener una relación equilibrada con el dinero, reconociendo su naturaleza como una cosa indiferente y no perdiendo de vista la verdadera esencia de una vida virtuosa y significativa. En resumen, los filósofos estoicos hacen hincapié en que el verdadero valor del dinero radica en cómo lo percibimos y cómo lo utilizamos. Ven la riqueza material como algo que puede ser peligroso si se convierte en el centro de nuestras vidas, ya que puede esclavizar nuestro sentido de libertad y desviar nuestra atención de lo que realmente importa: cultivar virtud, generosidad y una vida ética. La verdadera riqueza, desde esta perspectiva, está en vivir de acuerdo con principios éticos y enriquecer nuestras almas con acciones altruistas y virtuosas. Estos son algunos de los consejos que podemos aprender de la filosofía estoica para manejar nuestro dinero con sabiduría y serenidad. Espero que te hayan gustado y que los pongas en práctica. Recuerda que el dinero es una herramienta, no un objetivo, y que lo importante es vivir con virtud y felicidad. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido sobre filosofía, psicología y desarrollo personal. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.